La mayor riqueza de una nación puede convertirse en su mayor debilidad. He visto este patrón repetirse una y otra vez durante mis más de 50 años en los mercados globales. Lo vi en economías emergentes que apostaron todo a un solo recurso, y lo vi en imperios que se negaron a aceptar que sus industrias estrella ya no eran viables. Hoy veo el mismo patrón desarrollándose en México, y es crucial que lo entiendas, no como un ciudadano, sino como un inversor responsable de tu propio futuro. La mayoría de la gente cree que el petróleo es el pilar de la fortaleza económica de México, un símbolo de soberanía y una fuente inagotable de riqueza. La realidad, sin embargo, es que se ha transformado en la mayor amenaza para el patrimonio de cada persona en el país. He gestionado miles de millones de dólares a través de la crisis del .com en el 2000, la crisis financiera global de 2008 y docenas de otras convulsiones económicas. He aprendido una verdad fundamental. Los mercados no se preocupan por el patriotismo. No entienden de símbolos nacionales. Los mercados solo entienden de una cosa: la solvencia. Y cuando un gobierno decide sacrificar la solvencia de toda su economía para rescatar un símbolo, el resultado es siempre el mismo: un doloroso ajuste de cuentas. El problema central que enfrentas, y que probablemente no ves con claridad, es un principio que llamo el contagio fiscal. Funciona como una enfermedad silenciosa. Comienza en una parte del sistema, una gran empresa estatal que pierde miles de millones cada año, y el gobierno, en un acto de orgullo nacional o de cálculo político, decide que no puede dejarla caer. Entonces, empieza a inyectarle dinero. Dinero que no tiene. ¿Y de dónde sale ese dinero? Sale de tus impuestos futuros. Sale de la capacidad del país para endeudarse. Sale de la impresión de dinero que devalúa cada peso que has ahorrado. No se trata de si eres un buen o mal ciudadano. Se trata de entender la mecánica de la máquina económica. La economía funciona como una máquina, con engranajes y flujos de capital. Cuando una pieza tan grande como la petrolera estatal se convierte en un agujero negro financiero, el operador de la máquina, el gobierno, se enfrenta a una elección imposible. Puedes tener un símbolo nacional rescatado o puedes tener una economía sana y finanzas públicas estables. El universo no te permite tener ambos. El intento de mantener con vida artificialmente a una entidad insolvente no crea valor. Simplemente transfiere la pérdida a todos los demás. Lo que separa a los inversores que sobreviven estas crisis de los que son aniquilados es su habilidad para ver la realidad con una claridad radical, sin el velo de la emoción o la narrativa nacional. La mayoría piensa que al apoyar estas medidas, están apoyando al país. La dura realidad es que están financiando la destrucción de su propio poder adquisitivo. Están permitiendo que la enfermedad se propague desde una empresa en quiebra a todo el sistema financiero del país, contagiando los bancos, la deuda pública y finalmente el valor de tu trabajo y tus ahorros. Mi objetivo aquí no es criticar, sino darte las herramientas para ver el sistema tal como es. Te mostraré cómo funciona el principio del contagio fiscal, cómo identificar sus síntomas y, lo más importante, cómo construir un cortafuegos financiero para que el destino de tu patrimonio no esté atado al destino de una decisión política insostenible. Porque en el juego de la inversión a largo plazo, no se trata de predecir el futuro. Se trata de protegerse de los patrones que se repiten una y otra vez. Si quieres entender los principios que gobiernan estas máquinas económicas para tomar mejores decisiones, considera suscribirte para no perderte estos análisis. Para entender por qué una empresa estatal insolvente puede arrastrar a toda una nación, debemos de construir la máquina del presupuesto gubernamental. Imagina un sistema de tuberías hidráulicas. Por un lado entra el agua, los ingresos fiscales, los beneficios de otras empresas estatales, los ingresos por exportaciones. Por otro lado, el agua sale para alimentar diferentes áreas: infraestructura, educación, sanidad, seguridad. Este sistema, para ser sostenible, debe mantener un equilibrio. Pero, ¿qué ocurre cuando una de las tuberías de salida no solo riega un campo, sino que se convierte en una grieta gigantesca que drena el tanque principal a un ritmo cada vez mayor? Esto es exactamente lo que sucede cuando un gobierno se compromete a financiar pérdidas operativas masivas y una deuda insostenible de una empresa como la petrolera. La mayoría de la gente piensa que el gobierno tiene una fuente inagotable de dinero. La realidad es que solo tiene tres formas de conseguirlo: cobrarte más impuestos, pedir prestado en tu nombre o imprimir dinero que devalúa el tuyo. Analicemos la mecánica. La primera opción, subir los impuestos directos, es políticamente tóxica y económicamente contractiva. La segunda, pedir prestado, es el camino más transitado.
El gobierno emite bonos, deuda soberana, para cubrir el déficit. Al principio parece una solución indolora, pero aquí es donde empieza el contagio. Para atraer a los inversores a comprar esta nueva deuda, el gobierno debe ofrecer tipos de interés más altos. Esto crea un efecto de desplazamiento. El capital que podría haber ido a financiar a empresas privadas, a hipotecas para familias o a préstamos para emprendedores, ahora es absorbido por el Estado para tapar el agujero. El coste del crédito sube para todos. Tu hipoteca se vuelve más cara. El préstamo para expandir un negocio se vuelve inviable. La economía se ralentiza. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para ver las consecuencias de segundo y tercer orden. No ven solo el rescate, ven el aumento de los tipos de interés, la contracción del crédito y la asfixia del sector privado. A medida que la deuda del gobierno crece, su calidad crediticia se deteriora. Los inversores empiezan a exigir una prima de riesgo aún mayor. El ciclo se acelera. Llega un punto en que el mercado ya no está dispuesto a prestarle al gobierno en términos sostenibles. Es aquí donde se activa la tercera y más destructiva opción, la monetización de la deuda. El Banco Central, a menudo presionado por el poder político, interviene y empieza a comprar la deuda del gobierno. No es sobre economía avanzada, es sobre simple aritmética. El Banco Central crea dinero de la nada para pagar las facturas del gobierno. Este es el acto final del contagio fiscal. La enfermedad ha pasado de una empresa a las finanzas públicas y ahora ha infectado la propia moneda. Cada peso que se imprime para financiar las pérdidas de la petrolera diluye el valor de cada peso que tú has ganado y ahorrado. La mayoría piensa que la inflación es simplemente que los precios suben. La realidad es que es tu dinero perdiendo valor. Es un impuesto silencioso y universal que castiga al ahorrador y beneficia al deudor irresponsable. Lo vi en la República de Weimar en los años 20, en Zimbabue a principios de los 2000 y en múltiples crisis en América Latina. El patrón es idéntico. Se elige el orgullo nacional por encima de la solvencia fiscal, y se paga con la aniquilación del poder adquisitivo de la población. Puedes tener un símbolo nacional rescatado o puedes tener una moneda estable. El universo no te permite tener ambos. En mis 50 años de estudio de los mercados, he visto que la historia no se repite, pero rima. Los eventos específicos cambian. Los nombres de los países y los políticos son diferentes, pero los mecanismos subyacentes, las verdaderas causas y efectos, son atemporales. La situación actual de México no es un evento aislado y único. Es una manifestación clásica de las últimas etapas de un ciclo de deuda a largo plazo. La economía funciona como una máquina compuesta por unos pocos engranajes simples. El más importante de estos es el crédito. El crédito permite a las personas y a los gobiernos gastar más de lo que ganan. A corto plazo, esto estimula la economía, creando un ciclo económico de auge y recesión que dura entre 5 y 10 años. Sin embargo, superpuesto a este ciclo corto, existe un ciclo mucho más largo y poderoso, el ciclo de deuda a largo plazo, que puede durar entre 50 y 75 años. Comienza cuando la deuda es baja y se utiliza de forma productiva para aumentar los ingresos. La gente se siente más rica, los activos suben de precio, y todo el mundo quiere pedir más prestado para participar en la prosperidad. Se crea una burbuja. La deuda empieza a crecer mucho más rápido que los ingresos necesarios para pagarla. En lugar de financiar inversiones productivas, la nueva deuda se utiliza para especular o para pagar los intereses de la deuda antigua. Es una fiesta que parece no tener fin, pero toda deuda debe ser pagada. El ciclo llega a su fin cuando los tipos de interés llegan a cero y los bancos centrales ya no pueden estimular la economía bajándolos más. En este punto, la carga de la deuda se vuelve insoportable y comienza el doloroso proceso de desapalancamiento. He estudiado cada gran desapalancamiento de los últimos cientos de años, desde la antigua Roma hasta la crisis de 2008, y he aprendido que solo hay 4 formas de reducir la carga de la deuda. 1. Recortar el gasto, austeridad. 2. Perdonar o reestructurar la deuda, defaults. 3. Redistribuir la riqueza de los que tienen a los que no tienen, impuestos masivos. 4. Imprimir dinero. Lo que está ocurriendo en México es que el gobierno, al asumir las pérdidas masivas de su petrolera, está acelerando drásticamente el final de su ciclo de deuda a largo plazo. Está eligiendo la opción 4 como su principal herramienta. La decisión de rescatar a la empresa no es solo una mala decisión de asignación de capital. Es una fuerza que está deformando todo el ciclo económico del país. Está garantizando que el desapalancamiento, cuando llegue en toda su fuerza, será gestionado principalmente a través de la devaluación de la moneda. La mayoría de la gente cree que su gobierno los protegerá,
La realidad es que los políticos casi siempre eligen el camino de menor resistencia a corto plazo, que es imprimir dinero, aunque sea la opción más destructiva a largo plazo. No es sobre ideología política, es sobre incentivos humanos. Admitir que un símbolo nacional ha fracasado y necesita una reestructuración radical es políticamente doloroso. Imprimir dinero es silencioso. Sus efectos se retrasan y la mayoría de la gente no entiende quién les está robando. Por eso, entender este ciclo no es un ejercicio académico. Es la herramienta más importante que tienes para anticipar el entorno económico que se avecina y posicionarte para sobrevivir e incluso prosperar en él. Cuando entiendes el ciclo, dejas de sorprenderte por los titulares y empiezas a ver el guión que se está desarrollando. Sabiendo que el contagio fiscal es real y que está acelerando el final de un ciclo de deuda a largo plazo a través de la devaluación de la moneda, la pregunta más importante es, ¿cómo te proteges? La respuesta no está en intentar predecir el momento exacto de la crisis. Está en construir un sistema, una máquina financiera personal, que sea robusta y resistente a este tipo de eventos. A esto lo llamo construir un portafolio para todo clima, o all weather. El principio fundamental que lo sustenta es lo que considero el santo grial de la inversión. Encontrar entre 10 y 15 activos buenos y no correlacionados entre sí. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes empresas mexicanas o tener propiedades en distintas ciudades del país. La realidad es que eso no es diversificación. Es una concentración de riesgo en un solo sistema económico, una sola moneda y una sola política fiscal. Cuando el contagio fiscal golpee, todos esos activos caerán juntos porque están expuestos a la misma enfermedad. La verdadera diversificación es geográfica y de clase de activo. Debes desacoplar tu bienestar financiero del destino de un solo gobierno. Piensa en tu portafolio como un sistema. Necesitas componentes que funcionen bien en diferentes entornos económicos. Algunos deben prosperar cuando la economía crece y la inflación es baja. Otros deben prosperar cuando la economía se contrae. Y crucialmente, en este caso, algunos deben prosperar cuando la inflación se dispara, porque el gobierno está imprimiendo dinero para pagar sus deudas. Aquí tienes los bloques de construcción prácticos. Primero, necesitas una exposición significativa a monedas fuertes y estables, como el dólar estadounidense o el franco suizo. Esto no es un acto de deslealtad, es un seguro contra la mala gestión fiscal de tu propio gobierno. Puedes tener amor por tu país o puedes tener la preservación de tu poder adquisitivo. Cuando las decisiones del Estado conducen a la insolvencia, el universo no te permite tener ambos. Segundo, debes poseer acciones de empresas globales, de países con balances sólidos y ciclos económicos diferentes. Invierte en la máquina económica de Estados Unidos, de Europa, de partes de Asia. Si la economía mexicana se estanca debido al peso de la deuda pública, estas otras máquinas seguirán funcionando y generando valor. Tercero, y de vital importancia en un escenario de monetización de deuda, necesitas activos que protejan contra la inflación. El oro ha sido el principal durante miles de años. No es una inversión productiva, es un seguro. Su valor aumenta cuando la confianza en el dinero fiduciario disminuye. Otras materias primas también pueden cumplir esta función. Cuarto, bonos de gobierno solventes. Mientras el gobierno mexicano paga tipos de interés cada vez más altos por su creciente riesgo, los bonos de países como Estados Unidos o Alemania actúan como un refugio seguro, cuyo valor tiende a subir en tiempos de crisis global. La asignación específica puede variar, pero un punto de partida equilibrado podría ser 30% en acciones globales, 40% en bonos de largo plazo de países solventes, 15% en bonos de mediano plazo y 15% dividido entre oro y otras materias primas. Lo que separa a los inversores que construyen riqueza generacional de los que son barridos en cada crisis es su disciplina para construir un sistema así, en lugar de perseguir la última acción de moda. Requiere humildad para admitir que no puedes predecir el futuro y sabiduría para protegerte contra los patrones que se repiten una y otra vez. Tu tarea no es ser un héroe económico, es ser un superviviente prudente. Ahora que entiendes el mecanismo del contagio fiscal y el mapa de los ciclos económicos, debemos pasar de la teoría a la acción. Los principios son inútiles si no se traducen en un plan concreto. Tu primera y más crucial tarea es construir un cortafuegos financiero. Piensa en el sistema financiero mexicano como un edificio con un incendio estructural en sus cimientos, el rescate de la petrolera. La mayoría de la gente está en los pisos superiores, reorganizando los muebles, esperando que el fuego no llegue hasta ellos. La realidad es que el humo y el calor ya están subiendo por los conductos.
El cortafuegos no se construye dentro del edificio en llamas, se construye fuera. En términos prácticos, esto significa diversificar geográficamente y por divisa. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que son aniquilados en estas crisis de balanza de pagos es que los supervivientes entienden que su primera lealtad financiera no es a una bandera, sino a la preservación del poder adquisitivo de su familia. No se trata de ser antipatriota. Se trata de reconocer la realidad matemática. Cuando un gobierno elige imprimir dinero para cubrir sus obligaciones, está declarando una guerra silenciosa contra los ahorradores de su propia moneda. Tu única defensa es no tener toda tu riqueza en esa moneda. La implementación de esta estrategia tiene 3 pasos. Primero, debes abrir una cuenta en una jurisdicción financieramente sólida y con un Estado de derecho robusto. Países como Estados Unidos, Suiza o incluso el Reino Unido ofrecen acceso a mercados globales a través de brokers internacionales. Este paso es fundamental. La mayoría piensa que comprar acciones de empresas estadounidenses a través de un broker mexicano es suficiente diversificación. La realidad es que, aunque es un paso en la dirección correcta, sigues teniendo tus activos dentro del sistema legal y regulatorio mexicano. En una crisis severa, los gobiernos pueden imponer controles de capital, como ocurrió en Argentina con el corralito en 2001, impidiendo que saques tu dinero del país o lo conviertas a otra moneda. Tener tus activos físicamente custodiados en el extranjero te protege de este riesgo extremo. Puedes tener una economía local en crisis o puedes tener acceso irrestricto a tu capital global. En los peores escenarios, el universo no te permite tener ambos. El segundo paso es mover sistemáticamente una porción de tu patrimonio a esa cuenta extranjera. No se trata de vender todo y huir. Se trata de una asignación de activos prudente. ¿Qué porcentaje? Depende de tu situación, pero para la porción de tu patrimonio destinada a la inversión a largo plazo, una asignación de al menos el 50% a activos fuera de México es un punto de partida razonable en el contexto actual. Este proceso debe ser gradual. Convertir pesos a dólares en momentos de pánico es la receta para perder dinero. Hazlo de forma programada, mes a mes, para promediar el tipo de cambio. El tercer paso es decidir qué hacer con ese capital, una vez que está en una moneda fuerte y en una jurisdicción segura. Aquí es donde pasamos de la defensa a la construcción de la máquina de inversión para todo clima. Pero este primer paso, el cortafuegos, es el más importante y el que más barreras psicológicas presenta. La gente se siente culpable o asustada. Supera esa emoción. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse docenas de veces. Los que actuaron con prudencia y sin emoción, diversificando su riesgo soberano, no solo protegieron su patrimonio, sino que a menudo tuvieron la oportunidad de reinvertir en su propio país a precios de derribo una vez que la crisis había pasado y la limpieza se había hecho. El beneficio de esta estrategia va más allá de lo financiero. Te liberas psicológicamente. Dejas de vivir con el miedo a una devaluación repentina. Dejas de anclar tu futuro a las decisiones de políticos que operan con horizontes temporales de corto plazo. Empiezas a operar como un verdadero inversor global, cuyo capital está protegido por un sistema, no por la esperanza. Una vez que tu capital está seguro detrás del cortafuegos, en una jurisdicción y moneda estables, es hora de construir la máquina, el portafolio para todo clima. El error más común que veo, incluso entre inversores sofisticados, es construir carteras optimizadas para el pasado reciente. Si las acciones tecnológicas han subido durante 10 años, llenan su cartera de acciones tecnológicas. Si los bienes raíces han sido una gran inversión, se apalancan para comprar más propiedades. Este enfoque es como conducir un coche mirando solo por el espejo retrovisor. La economía funciona como una máquina que atraviesa diferentes estaciones o entornos. Hay 4 que realmente importan. 1. Crecimiento económico superior al esperado. 2. Crecimiento económico inferior al esperado. Recesión. 3. Inflación superior a la esperada. 4. Inflación inferior a la esperada. Deflación. LAE. La mayoría de los portafolios están diseñados para prosperar solo en la primera estación. Pero, ¿qué pasa cuando llega el invierno de una recesión o el calor abrasador de la inflación? Se colapsan. El portafolio para todo clima está diseñado para ser aceptablemente bueno en todas las estaciones, en lugar de ser espectacular en una y desastroso en las otras. No se trata de predecir el futuro. Se trata de equilibrar los riesgos para que puedas sobrevivir a cualquier futuro. La construcción de esta máquina se basa en la asignación de activos, que prosperan en cada uno de esos 4 entornos. Para el crecimiento tenemos las acciones. Para la recesión y la deflación
tenemos los bonos gubernamentales de largo plazo de países solventes. Para la inflación, tenemos el oro, las materias primas y los bonos ligados a la inflación. La asignación que hemos perfeccionado durante décadas en Bridgewater y que puedes usar como un modelo robusto es la siguiente: 30% en acciones globales. Por ejemplo, un ETF que siga al índice MSCI World. 40% en bonos del Tesoro de EE. A largo plazo, 20-30 años. 15% en bonos del Tesoro de EI. A medio plazo, 7-10 años. 7. 5% en oro. 7. 5% en una cesta diversificada de materias primas. La mayoría de la gente mira esta cartera y se siente incómoda. ¿Solo un 30% en acciones? ¿Y tanto en bonos con los tipos de interés tan bajos? La realidad es que no entienden el papel del riesgo. Debido a su volatilidad, las acciones contribuyen con la mayor parte del riesgo en un portafolio tradicional 60-40. Al reducir su peso y añadir bonos de largo plazo, que tienden a subir de precio violentamente cuando las acciones se desploman en una crisis, como en 2008, creas un equilibrio de riesgos, no un equilibrio de capital. Puedes tener altos rendimientos a corto plazo o puedes tener una supervivencia garantizada a largo plazo. El universo no te permite tener ambos con certeza. Veamos cómo habría funcionado esta máquina en crisis históricas. Durante la crisis financiera de 2008, mientras el S&P 500 caía más de un 37%, un portafolio all-weather habría estado prácticamente plano o incluso ligeramente positivo, gracias a que la brutal caída de las acciones fue compensada por el espectacular rally de los bonos del tesoro. Durante la década inflacionaria de los 70, cuando tanto las acciones como los bonos sufrieron, el oro y las materias primas se dispararon, protegiendo el portafolio. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a lo largo de décadas de los que tienen rachas de suerte seguidas de pérdidas catastróficas es su compromiso con un sistema en lugar de con una predicción. Implementar esto es más fácil que nunca. Puedes comprar ETFs de bajo coste para cada una de estas clases de activos en tu cuenta de broker internacional. La clave es la disciplina. Una vez al año debes reequilibrar la cartera. Si las acciones han subido mucho y ahora representan el 35% de tu cartera, vendes ese 5% extra y lo reinviertes en las clases de activos que han bajado. Este acto mecánico te fuerza a hacer lo que a la mayoría le resulta emocionalmente imposible: vender lo que está caro y comprar lo que está barato. Este sistema te libera de la tiranía de las noticias y de la necesidad de ser un genio. Es la humildad convertida en una estrategia de inversión. Es reconocer que no sabes lo que va a pasar y construir una máquina robusta que no necesita saberlo para cumplir su función. Proteger y hacer crecer tu patrimonio a través de cualquier tormenta que la máquina económica global pueda generar. Hemos recorrido un largo camino juntos en este análisis. Hemos desarmado la máquina económica para ver sus engranajes. Hemos estudiado los patrones de la historia y hemos trazado un plan de acción. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas en un marco de pensamiento coherente que no solo te guíe en esta situación específica, sino a lo largo de toda tu vida como inversor. Lo que hemos discutido no es una opinión, es la descripción de una máquina y cómo funciona, basada en 50 años de observación y gestión de riesgos a escala global. El principio central es el contagio fiscal. Una entidad insolvente, si es lo suficientemente grande y está respaldada por el Estado, no desaparece, sino que transfiere su insolvencia a todo el sistema. En el caso de México, la riqueza petrolera se ha convertido en el vehículo de esta transferencia, un símbolo nacional que ahora amenaza con devaluar el trabajo y el ahorro de toda una nación. Este proceso está empujando al país hacia las etapas finales de su ciclo de deuda a largo plazo, donde la impresión de dinero se convierte en la herramienta política preferida y la devaluación de la moneda en el resultado inevitable. Frente a esta realidad, hemos diseñado una solución de 2 pasos. Primero, construir un cortafuegos financiero diversificando geográficamente y por divisa, sacando una porción significativa de tu patrimonio del sistema en riesgo. Segundo, construir una máquina de inversión para todo clima, un portafolio equilibrado por riesgo y no por capital, diseñado para sobrevivir y prosperar en cualquier entorno económico. Sin embargo, he gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la mejor estrategia del mundo es inútil si no se domina el componente más volátil de todos: la psicología humana. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es el conocimiento técnico, sino el control emocional. Por eso, el marco de trabajo no está completo sin identificar los errores de comportamiento que debes evitar a toda costa.
El primero es el sesgo de familiaridad o home bias. La mayoría de la gente piensa que invertir en su propio país es más seguro porque lo conocen mejor. La realidad es que es la forma más peligrosa de concentración de riesgo. Estás apostando tu capital en la misma economía de la que dependen tu trabajo, tu propiedad y tu sistema de pensiones. Es una apuesta total a una sola variable. No se trata de patriotismo, se trata de una gestión de riesgos prudente. El segundo error es confundir el símbolo con la sustancia. Defender una empresa estatal insolvente por ser un símbolo de orgullo nacional es un error emocional, no una decisión financiera racional. Los mercados no recompensan el sentimentalismo. Puedes tener orgullo nacional o puedes tener solvencia financiera a largo plazo cuando ambos entran en conflicto. El universo rara vez te permite tener ambos. El tercer error, y quizás el más insidioso, es el sesgo de normalidad. La incapacidad de imaginar que un evento disruptivo, como una crisis monetaria severa, pueda ocurrir. Porque no ha sucedido en el pasado reciente, la gente asume que no sucederá en el futuro, ignorando las presiones que se acumulan bajo la superficie. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Los mayores colapsos ocurren después de largos periodos de aparente calma, cuando la complacencia está en su punto máximo. El cuarto error es la parálisis por análisis o, su opuesto, la acción impulsiva. Muchos entienden el problema, pero se quedan paralizados, esperando el momento perfecto para actuar, un momento que nunca llega. Otros, al primer signo de pánico, venden todo indiscriminadamente, materializando las pérdidas. El sistema que te he presentado está diseñado para eliminar estas decisiones. El cortafuegos se construye de forma sistemática y gradual. La máquina all-weather se reequilibra mecánicamente una vez al año. El sistema opera por ti, protegiéndote de ti mismo. Estos no son solo errores de inversión, son fallos en la forma de percibir la realidad. Mi principio más fundamental es la necesidad de abrazar la realidad con una claridad radical y lidiar con ella. La realidad es que existe un riesgo sistémico. La realidad es que la historia está llena de ejemplos idénticos. La realidad es que tienes las herramientas para protegerte. Tu trabajo no es esperar que la realidad sea diferente. Tu trabajo es construir un puente robusto que te permita cruzar de forma segura hacia el otro lado, sin importar lo turbulenta que se vuelva la corriente. Si este contenido te está aportando valor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuemos. Al final, este viaje no trata solo sobre la preservación de la riqueza. Trata sobre la conquista de la libertad personal. El dinero no es el objetivo final. Es una herramienta que, si se gestiona con sabiduría, te proporciona opciones, seguridad y, lo más importante, la tranquilidad necesaria para centrarte en lo que verdaderamente importa en la vida. La mayoría de la gente vive en una constante ansiedad financiera de bajo grado. Se preocupan por los titulares, por las decisiones de los políticos, por la volatilidad del mercado. Su estado emocional está anclado a fuerzas que no pueden controlar. El objetivo del sistema que hemos diseñado es romper esa cadena. Cuando construyes un cortafuegos y una máquina para todo clima, dejas de ser un pasajero en un barco a la deriva, sacudido por cada ola de la economía global. Te conviertes en el capitán de tu propio navío, uno más pequeño pero increíblemente resistente, capaz de navegar cualquier tormenta. Piensa en el portafolio para todo clima no como una colección de activos, sino como un sistema filosófico. Su núcleo es la humildad. Es la profunda y honesta admisión de que no sabes qué depara el futuro. No sabes si habrá inflación o deflación, crecimiento o recesión. Cualquiera que te diga que lo sabe, o está mintiendo o se está engañando a sí mismo. Lo que separa a los inversores que perduran de los que desaparecen es su capacidad para sustituir la arrogancia de la predicción por la humildad de la preparación. La máquina funciona porque equilibra las fuerzas. Cuando un componente sufre, otro prospera. Es la encarnación del principio de la diversificación radical. No se trata de encontrar la aguja en el pajar, sino de comprar el pajar entero, sabiendo que su estructura combinada es mucho más fuerte que cualquiera de sus partes individuales. Esta filosofía se extiende más allá de las finanzas. En la vida, al igual que en los mercados, te enfrentarás a eventos inesperados. No puedes predecir una enfermedad, un accidente o un revés profesional. Lo que sí puedes hacer es construir una vida equilibrada y robusta, diversificar tus habilidades, cultivar relaciones profundas, cuidar tu salud física y mental. Construyes un sistema personal para todo clima. El proceso de convertirte en un buen inversor es, en esencia, un proceso de autoconocimiento. Te obliga a confrontar tus miedos, tu codicia, tu impaciencia y tus sesgos.
Cada error del mercado es un espejo que te muestra una debilidad en tu pensamiento. Si aprendes la lección, te vuelves más fuerte. Si la ignoras, el mercado te la repetirá una y otra vez, cada vez con más dureza. Lo que he compartido contigo es el fruto de décadas de cometer errores dolorosos y de estudiarlos obsesivamente para extraer principios atemporales. Mi objetivo es que puedas aprender de mis cicatrices en lugar de tener que ganarte las tuyas. Hemos visto que la mayor riqueza de una nación puede convertirse en su mayor debilidad. Hemos entendido el principio del contagio fiscal. Hemos diseñado un plan de acción para desacoplar tu futuro financiero del destino de decisiones políticas insostenibles. Tienes el mapa, tienes las herramientas y entiendes los peligros del terreno, tanto externos como internos. La ejecución ahora depende de ti. Ya no puedes decir que no lo sabías. La responsabilidad de actuar o de no actuar recae enteramente sobre tus hombros. La mayoría de la gente delega su futuro financiero a la suerte o a la esperanza de que otros tomen buenas decisiones por ellos. La realidad es que nadie se preocupa más por tu dinero que tú. En el gran juego de la vida y los mercados, no se trata de evitar el dolor, se trata de elegir tu dolor. Puedes elegir el dolor a corto plazo de la disciplina, la planificación y el ir contra la corriente. O puedes elegir el dolor a largo plazo del arrepentimiento, la pérdida y la impotencia. Elige sabiamente. Tu libertad depende de ello. Ahora que tienes este marco de pensamiento, ¿cuál es el mayor obstáculo, ya sea práctico o psicológico, que sientes que te impide empezar a construir tu cortafuegos financiero? Comparte tu principal duda o tu mayor aprendizaje de este análisis en los comentarios. Leeré tantos como pueda. Y si quieres seguir profundizando en los principios que gobiernan la máquina económica y cómo aplicarlos para tomar mejores decisiones en tu vida, asegúrate de suscribirte al canal.